Estamos de regreso en la primera edición de DTV después de la pausa y nos acomodamos porque seguimos conociendo voces de las candidatas y los candidatos que van a integrar las listas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nuestro objetivo es poder recorrer la gran mayoría de todas las listas, sus propuestas, sus líneas de pensamiento, sus valores, cómo hubieran votado incluso otras leyes que ya quedaron aprobadas aquí en el Congreso, si a ellos les hubiera tocado estar efectivamente formando parte de este Parlamento. Bueno, todo esto es lo que conforma esta sección que inauguramos hace unos días nada más y que tiene por objeto esto, llevarles a ustedes las voces de todos los candidatos y las candidatas de las PASO, de las primarias. Este candidato o precandidato que va a estar con nuestra compañera Maya tiene presentación. Hoy, Juan José Gómez Centurión es un oficial retirado del ejército argentino, veterano de la Guerra de las Malvinas, donde obtuvo la más alta condecoración militar. En diciembre de 2017, fue nombrado vicepresidente del Banco Nación, precandidato a diputado nacional por el Frente Nos Argentina, por la provincia de Buenos Aires. Hola Maya, ¿cómo va? Contanos vos. Hola Meli, ¿cómo estás? Bueno, en este momento nos encontramos con Juan José Centurión, precandidato para diputado por la provincia de Buenos Aires, por el NOS. Sabemos que primero lo vamos a saludar, ¿no? Porque está acá al lado nuestro y aprovecho para arrancar esta entrevista preguntándole porque dentro de la interna del Frente Unión por el Futuro, usted encabeza la lista de NOS y tenemos a Neves que está encabezando la lista de Nueva Unión Ciudadana. Quería consultarle, aprovechando que está con nosotros, ¿cuál es el diferencial de su lista en esta propuesta? Bueno, buen día Maya, gracias por esta entrevista. Estamos en la Plaza de San Justo, recorriendo hoy Matanza, nos toca la localidad de San Justo. Bueno, no, en realidad cuando se arma una alianza, en este caso nosotros todavía no teníamos el partido oficializado, los partidos que son de alguna manera los dueños de las herramientas electorales, en el caso del NUC, Juan Carlos Neves dijo, no, yo quiero que el NUC tenga una propuesta alternativa y competir en las listas, y bueno, gustoso en abrir las dos listas. Nosotros lo que seguimos proponiendo es lo mismo que el 2019. Hay que revertir el fracaso de la Argentina. La Argentina viene fracasando desde hace 40 años con un proyecto y con un modelo que a lo único que lleva es el fracaso. La Argentina necesita volver a restaurar sus propios valores patrióticos, su propio sentido de identidad, generar producción, generar trabajo y a partir del trabajo digno volver a reflotar lo que fue la vieja economía argentina. Gómez Centurión, ¿cómo le va? Melina Fleiderman lo saluda. Gracias por estar ahí un ratito con nosotros. Buen día, Melina, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, recién escuchó la presentación que hacíamos, donde se conoce un poco, para usted, obviamente, para todos, en realidad, obviamente, usted es una figura pública. Nos imaginamos sus posturas, porque las hemos conocido en debates anteriores. Pero ¿sabe lo que me quedé pensando recién, mientras usted nos estaba contando todo esto? Que al ser un veterano de guerra, un excombatiente, un hombre que ha integrado el ejército, hemos comparado mucho esta pandemia con una guerra silenciosa, con una guerra invisible. Usted, con su formación, ¿qué hubiera hecho si le hubiera tocado gestionar esta pandemia? Bueno, la guerra en realidad se desarrolla contra un enemigo, contra una amenaza, que es un actor que tiene una voluntad y que tiene una inteligencia. El virus no es un enemigo, el virus es una condición de la naturaleza. Yo, digamos, el manejo de una pandemia está en todos los manuales del mundo en materia de guerra bacteriológica. Y me parece que hemos hecho todo lo contrario a lo que tendremos que haber hecho. En principio, el encierro por más de 10 meses lo que ha hecho es traspasar el pico de contagios de un año hacia el otro y no ha permitido a la ciudadanía desarrollar el propio sistema de anticuerpos. Primer punto. Segundo punto, me parece que todo el modelo de gestión y adquisición y la estrategia de adquisición de la vacuna fue muy malo en principio y bastante poco transparente. Ajá. Diputado, perdón, precandidato a diputado. ¿Cómo le va? Marco Giorgetti. Quédese tranquilo, el año que viene me entrevista como diputado. Muy bien, muy bien. Marco Giorgetti lo saluda, ¿cómo le va?
También, Hola Marcos, ¿cómo también retomando la introducción que hizo Melina, preguntarle por algo que creo que se habló públicamente esta semana mucho, que es el tema Malvinas y la soberanía argentina sobre Malvinas. Consultarle su posición sobre el tema y qué le pareció todo lo que se empezó a hablar estas últimas semanas y qué le parecería a usted que debería hacer el Congreso con ese tema. Bueno, muy buen tema, ¿no? Lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es la reaparición de un fenómeno que lleva 40 años en la Argentina que se llama desmalvinización. Es sacar de la cabeza de los argentinos el propósito y el objetivo estratégico de la Argentina, que es Malvinas. Malvinas es soberano y es Argentina por historia, por herencia, por territorio, por conformación geográfica y por sentimientos de los argentinos. Los argentinos tenemos 649 héroes muertos peleando por la soberanía de ese territorio. Es una barbaridad que fundamentalmente una persona, y hablo en el caso de la candidata a diputada, que va a jurar por la Constitución, en cuya Constitución, en la cláusula transitoria del año 94, está Malvinas como causa nacional, tenga la postura que tiene y que sea sostenido por el partido político que la ha propuesto, es una barbaridad. Y tiene que ver con identificaciones hacia un modelo globalista, en donde Gran Bretaña tiene muchísima influencia de ciertos personajes de la política, como Patricia Bullrich. En el caso de Sarlo, que es una intelectual, tiene todo el derecho a decirlo porque es ciudadana, pero también forma parte de ese modelo de la izquierda champán que durante años, primero, en la década del 70 y del 80, atacaron la sociedad argentina con organizaciones terroristas y después se disfrazaron de izquierda champán, de izquierda suave, de izquierda light, y lo que hacen es trabajar para los intereses británicos en la Argentina. Gómez Centurión, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le pregunto, usted fue Hola, parte, Leonardo. ¿cómo le va? Usted fue parte de Cambiemos en su momento y hay varios precandidatos también por la provincia de Buenos Aires que están más lejos del kirchnerismo que por ahí de Juntos por el Cambio. ¿No le parece que esta dispersión favorece un poco al kirchnerismo en lo que tiene que ver con lo electoral? Y le pregunto, ¿usted no tiene ninguna chance de volver el día de mañana a Juntos por el Cambio o alguna fuerza similar? Bueno, en principio yo nunca hice política con Cambiemos. Si usted se fija en mi registro, nunca fui candidato a nada con Cambiemos. Yo con Cambiemos fui funcionario público. Yo servía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y servía al Estado Nacional. Primera diferencia, ¿no? Y después yo me fui del gobierno porque me di cuenta que el gobierno tenía la misma agenda que venía recibiendo del gobierno kirchnerista, digamos. Y no había ninguna intención, ninguna voluntad, ni ningún conocimiento para efectuar la transformación de la Argentina que había propuesto Cambiemos, con los cuales, si usted escucha mi discurso hoy, yo hoy soy opositor a las 2 grandes maquinarias electorales que tiene el sistema, al Frente de Todos y a Juntos o Cambiemos, como se llame ahora, porque son 2 caras de la misma moneda, una de socialismo duro y otra de socialismo blando, que mantienen la misma agenda del fracaso de Argentina. Gómez Centurión, ¿qué proyectos tiene usted intención de promover adentro del Congreso, si tiene esa posibilidad? Y preguntarle en este sentido, ¿a qué tipo de elector representa usted? Yo presento al elector que vuelve a entender que si la Argentina no se fundamenta en un concepto de patria, es imposible su desarrollo. En este modelo fragmentario de la sociedad que nos ha propuesto la política, porque es el modelo que le sirve a la casta política, Argentina no tiene futuro. Nosotros vamos a promover todas las leyes que tengan que ver con el cuidado de la vida, con la igualdad frente a la ley de los ciudadanos, todas las leyes que tengan que ver con el estímulo de la producción y el desarrollo del trabajo. La Argentina necesita para su desarrollo futuro volver al modelo del trabajo y el empleo, el salario, el consumo que genera el salario, no desde los planes sociales, sino del empleo. ¿Cómo? Generando... Y para esto, déjeme, cierro y después me pregunta. Sí, disculpe. No, por favor. Entonces, la clase política viene sosteniendo una ley laboral que tiene 60 años en la Argentina y que se hizo en su origen para cuidar el pleno empleo. Hoy la Argentina no tiene empleo, no tiene trabajo y el 38% de los trabajadores trabajan en negro, con empresas que quiebran todas las semanas. Eso no protege al trabajador. Lo que la Argentina necesita es un modelo de ley de estímulos para el empleo.
El primer tema que nosotros llevamos a discusión es uno de los puntos más claros en la ley laboral que está trabando el desarrollo de las empresas para generar empleos, que es el modelo de las indemnizaciones por despido. Sí. Le pregunto, en cuanto a... Perdón, su pregunta. Sí. Le quiero preguntar, en cuanto a encuestas, ¿qué están mirando? ¿A qué sectores están intentando captar? Si es que tienen algún sector jóvenes, clases urbanas, interior de la provincia, y qué encuestas están mirando en relación a la posibilidad de llegar al piso para poder competir en las elecciones generales. Bueno, muy buena pregunta. No, el piso ya lo tenemos desde el año 2019, claramente. En una propuesta que tuvo 4 meses, ya tenemos el piso en la provincia de Buenos Aires. Nuestro público tiene que ver con los productores, con los trabajadores, con aquella gente que entiende que la Argentina está siendo agredida en su estructura básica y fundamentalmente en su estructura de valores, que son las creencias básicas de una nación para proyectarse al futuro. Con respecto a las encuestas, en general los ciudadanos no saben que hay un índice estadístico básico que regula las encuestas. ¿Saben cuál es? No. ¿Cuál es? Bueno, estadísticamente, los candidatos que no compramos encuestas no figuramos en las encuestas. Y esta es la estadística madre del sistema de encuestas en la Argentina. Ajá. Gómez Centurión, ¿me puedo meterme en la respuesta que usted daba recién, donde habla de la ley laboral o la necesidad de una reforma de la ley laboral y la necesidad de generar trabajo? Para poner el foco allí, quiero consultarle cómo, de qué manera, qué se le ocurre, o una ley laboral o una reforma a la ley laboral que apunte a qué. Si usted hoy en la Argentina, hay 850.000 pymes que son las grandes generadores de empleo en la Argentina. Desde el año pasado le vengo proponiendo al presidente de la Nación, si usted hoy a las pymes les dice, mire, contrate a alguna persona que tiene un plan social hoy en la Argentina que paga el Estado, si usted la contrata, por ejemplo, por la planta de empleados, cada 10 empleados usted puede contratar un plan social, inmediatamente lo descuenta de su adelanto de impuesto a las ganancias. No tiene que reformar una sola ley. Es solamente una medida administrativa. Usted en menos de 8 meses genera 1,5 millones de empleos. Bueno. Entonces, uno de los temas que nosotros estamos... Perdón, le cierro con esto y quedo a su disposición. Usted hoy en la Argentina, nosotros estamos analizando un proyecto, un proyecto de transformar el modelo de indemnizaciones en una cuenta de capitalización del propio empleado, que la pague el empleador y que el empleado permanentemente capitalice con eso antigüedad, y cuando se mude de empleo es despedido o la empresa quiebra, cobre su indemnización en forma permanente hasta agotar su capital. Sí. Y eso le puede servir como apoyo de jubilación el día que se jubila, y además tendría que ser hereditario. Este es el famoso proyecto Mochila Austríaca, que funciona en Austria. Con variantes, ¿no? El mochilo, porque hay que estudiarlo también muy bien. El modelo de la mochila austríaca, estamos viendo si se deposita en el ANSES, ¿no? Que es más plata para que el Estado gaste más el dinero de los que aportan, o si esto se constituye en una cuenta bancaria cuyo titular, no embargable por supuesto, cuyo titular sea el trabajador y que capitalice en eso lo que le va depositando al empleador en términos de concepto de indemnización. Fíjese usted, hoy las empresas argentinas, todas, fundamentalmente las pymes, tienen un pasivo de arranque que tiene que ver con la cantidad de empleados que tienen por sus años de antigüedad. Este es un pasivo. Ese pasivo les impide muchas veces tomar crédito, porque cuando una entidad crediticia va a analizar de alguna manera cuál es el capital de trabajo de una empresa, lo que analiza es el pasivo que tiene en términos de indemnizaciones. Ese pasivo hay que transformarlo en un activo en la Argentina y en un capital de trabajo para que la Argentina se desarrolle. Yo me quedé pensando en lo que usted dijo sobre el tema de cómo integrar los planes y cómo, facilitar beneficios a las pymes que incluyan a personas que hoy por hoy están gozando de algún tipo de plan del Estado. Por ejemplo, ahora lanzaron el plan, creo que se llama Te Sumo,
a donde las pequeñas y medianas empresas pueden emplear a jóvenes, principalmente mujeres o personas no binarias, de 18 años creo que a 25, y van a tener beneficios concretos. Una medida de esta, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo? Sí, fíjese cuáles son los beneficios, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la empresa es no requerirle lo que se llama ahora terminalidad, o sea que haya terminado sus estudios. Además no le puede pedir antecedentes penales, además no le puede pedir antecedentes contravencionales. En estas condiciones ningún empleador contrata. Disculpe, pero sí, pero lo del las secundario medidas sí es tienen un que requisito. Para el empleo joven por lo menos es un requisito. Yo lo que he leído es que no exigen terminalidad. No, Lo mismo que la ley de cupo trans. Eso, por la diferencia. Entonces, lo que digo es... Sí, disculpe, que no es que le quiera hacer una corrección, Dale. pero esto justo nosotros lo trabajamos. Puede ser. No, para las personas, tal cual lo que usted dice, para las personas travestis, trans, no binarias, sí, efectivamente, no es un requerimiento en la terminalidad del secundario, porque se entiende que justamente su situación social es distinta. Ahora, para el plan Te Sumo, creo que se llama, la verdad es que sí. no quiero ser imprecisa, pero me parece que se llama Te Sumo, que es solamente para emplear jóvenes, sí se les pide el secundario completo. Claro. ¿Y cuáles son los beneficios? Fíjese cuáles son los beneficios de las empresas. Sí. Fíjese en esos planes cuáles son los beneficios de las empresas. Son beneficios que a las empresas no le mueven la aguja desde el punto de vista impositivo. La Argentina tiene 168 impuestos, es un infierno fiscal. Los países de África promedio más subdesarrollados no pasan de 50 impuestos. La Argentina tiene 168 impuestos. Entonces, en este esquema, usted lo que tiene que empezar a analizar son los aportes patronales, son toda la carga impositiva que tiene una empresa para poder desarrollarse y tener capital de trabajo. Sí. Una pyme es una empresa que no tiene capital de trabajo en virtud de los impuestos que tiene y del pasivo que tiene en función de su cantidad de empleados por los años de antigüedad. Sí. Bueno, pero sí, yo creo que hay que generar un modelo de estímulo fundamentalmente para las pymes, no para las grandes empresas, pero sí para las pymes para que desarrollen el empleo. Sí. Ahora, muchas cosas de las que usted dice me parece que por el esquema político que tiene la Argentina se pueden chocar con el peso de los sindicatos, ¿no? No, mire, bueno, sí, respeto su pregunta, pero hoy cuando usted habla con las segundas y terceras líneas de los sindicatos, los sindicalistas claramente se dan cuenta que en este modelo de aniquilamiento del trabajo, lo que se muere es la representación sindical. Entonces, el sindicalismo tiene muy claro que si no hay una reforma de fondo de los temas laborales y fundamentalmente una reforma de fondo del mismo modelo de representación gremial, desaparece el trabajo y desaparecen los sindicatos. Yo hablo mucho con ellos, por eso le digo. Sí. Gómez Centurión, le pregunto por un debate que está siempre permanentemente en la opinión pública y que en algún momento se presume que puede llegar a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Nación, que es el tema de la despenalización del consumo adulto de algunas sustancias como el cannabis. ¿Usted qué opina sobre este tema? Actualmente en el Senado dio media sanción al cáñamo industrial y al cannabis medicinal, pero se apunta que la agenda de estos sectores puede ir hacia una despenalización total del consumo para adultos. Que le agrego frente antes de la respuesta de que nos dé el precandidato, que es uno de los proyectos, el del cáñamo, generaría algo así como 500.000 puestos de empleo, por ejemplo. Sí. Ahora en estos días va a salir un artículo mío sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre ese tema. Es una vergüenza que en el nivel de precariedad que hoy tiene la Argentina, el nivel de emergencia social de la Argentina, los proyectos tengan que ver con la despenalización para los adultos del consumo de marihuana y todos los modelos que vienen asociados al tema del cultivo del cannabis. Fíjense una cosa, despenalizar las drogas para los adultos no protege a los niños y a los jóvenes de la droga inicial, en las drogas duras que es la marihuana. Entonces, a mí me parece una barbaridad, me parece un escándalo que avancen en esa dirección cuando los problemas más graves, la agenda de los argentinos, la agenda de la emergencia de los argentinos pase por otro costado absolutamente distinto. Creo que siguen haciéndole pases y guiños a la agenda global que impone este tipo de temas
y nadie se preocupa por los argentinos. Ya que hablamos de drogas y de toda esta situación, otra de las polémicas que se reabrió, que seguramente si usted llega a conformar una banca o a sentarse en una banca del Congreso, va a formar parte del debate, que es revisar la ley de la salud mental en función, en principio, de lo que le pasó al cantante Chano, debe estar al tanto, y un poco repensar la instrucción que tiene la policía o los que integran la fuerza policial y otras para mediar en situaciones como esta. ¿Cuál sería su mirada, si está empapado del tema? ¿Qué le parece esta ley de la salud mental, si necesita ser revisada? Y hasta aquí, con su conocimiento, ¿qué piensa respecto a cómo está formada nuestra policía o los hombres que integran nuestra policía? Yo creo que la ley de salud mental tiene que ser revisada. El tema de la prohibición de la internación de determinados casos es un caso que está llevando a un proceso de mediación sistémico de personas que tienen una patología que realmente no la pueden manejar y que inhibe determinados modelos de su conducta o condiciona determinados modelos de su conducta y tiene que terminar siendo la policía con escasos medios, escasos recursos, abandonada por la política, sin el equipamiento adecuado. La misma policía, sin los canales de contención de patologías muy severas que hoy se ven en las fuerzas policiales, como son las adicciones, por ejemplo, tiene que salir a mediar sobre conflictos sociales. Yo creo que ese es todo un escenario que hay que volver a barajar y dar de nuevo y repensarlo de nuevo, porque como lo estamos haciendo muy mal. O sea que la policía por ahí debiera tener otro tipo de instrucción, otro tipo de capacitación, ¿o no sería la policía quien deba mediar en este tipo de eventos? La policía en los conflictos diarios, cotidianos, ciudadanos, tiene un grado de mediación sobre determinados niveles de conflicto. Sí. Ahora, si llevamos los conflictos al extremo de gente que no tendría que estar circulando en la calle, que está circulando a la calle, el conflicto es no mediable, digamos. Es muy complejo que un policía, por la cantidad de efectivos, vuelvo a repetir, por la falta de capacitación, por el abandono que tiene la institución policial en todas las provincias desde hace muchísimo tiempo, tenga capacidad de manejar un problema de esa naturaleza. Sí. Le consulto, perdón, sobre otro tema, ya que hablamos de la policía, me parece interesante. La mejor entrevista que me han hecho hasta ahora como candidato. Los únicos periodistas que se interesan porque qué piensa un precandidato. Los felicito. Bueno, qué suerte. Esa es la verdad que es nuestro interés. Realmente saber qué piensa sobre cada uno de los temas, porque en definitiva después es lo que la gente termina votando. O nosotros creemos que debe ser así, ¿no? Que según como cada candidato piense, uno se siente más representado o menos representado. ¿Sabe qué le quería consultar en este sentido? Vio que también se reabrió un debate, porque aquí se debatió en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que pretende revisar los eventos de violencia institucional, ¿no? Entre otras cosas, el debate fue más bien informativo, se escuchó las voces de personas que fueron familiares de víctimas de la violencia institucional, bueno, se analizaron un montón de cuestiones. Pero lo que me quedé pensando sobre eso que decía ustedes, ¿qué tiene que hacer un policía con su arma reglamentaria cuando termina su hora de trabajo? ¿Se la tiene que llevar a la casa o no? Bueno, eso es muy discutible y discutido en el mundo, ¿no? Yo creo que de acuerdo a la sociedad y de acuerdo al contexto tiene una respuesta distinta. No hay un patrón universal. Ahora, analicemos. Los famosos bobbies de la policía británica nunca andan armados. Solamente lo que llevan es un bastón en la calle y la policía no anda armada. ¿Por qué? Porque ha sido una sociedad que durante años, a través del modelo de la educación, pero también a través del modelo de la punición del delito, lo que ha logrado son sociedades estables y que los niveles de violencia han bajado. Entonces, tienen una respuesta. Si usted me preguntara en Inglaterra, diría, los policías no tienen que estar armados ni en la calle ni en su casa. Ahora, analice lo que pasa en la Argentina, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Mire la cantidad de muertos que tiene la policía fuera de sus horarios de actividad. ¿Por qué? Porque años de garantismo, de falso garantismo, años de abolicionismo del Estado, en lo que se llama políticas antipunitivas, lo que ha generado en la Argentina es la promoción del delito. El ciudadano encerrado, desprotegido,
y el delito campante en manos de los jueces tratados como una víctima, al victimario tratado como una víctima. Entonces, yo le pregunto hoy a una policía que está en situación tan precaria como la que acabo de describir, en equipamiento, en entrenamiento, que debe comprarse su propia munición y demás, ¿qué hacemos? ¿Lo largamos desarmado a la calle para cuando vive en un lugar precario, en una villa, al lado de una persona que frecuenta una actividad delictiva, lo dejamos a merced de ella? Entonces, es un debate que tiene varias aristas. Sí, no yo es lo tan creo. simple como decir armado o desarmado. Hay una cuestión de contexto que nosotros tenemos que analizar en las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque yo lo que creo que este modelo antipunitivo, este modelo llamado de alguna manera garantista, que es abolicionista de la función del Estado, lo que ha generado es un modelo de sociedad violenta. Ha desarmado al ciudadano y ha armado el delito. Con lo cual hay que darle a la policía protocolos de intervención y hay que darle equipamiento y funciones que tengan que ver con el contexto. Claro. Es insólito, en la Argentina, perdón, le cierro con esto, es insólito que todavía estemos discutiendo las pistolas Taser, por ejemplo, como si fuera un elemento de guerra nuclear. Es insólito. Es insólito que el policía en la provincia de Buenos Aires, frente a los hechos violentos que tiene, el protocolo no incluya que debe llevar su arma en la pistola. Usted en cualquier lugar del mundo, cuando un policía lo detiene por tránsito, en el auto, lo para y el policía viene con la mano en el arma. Enfundada el arma, pero con la mano en el arma. A nuestros policías siempre van en desventaja con respecto a la posible situación de la comisión de un delito. Entonces, Sí. eso hay que revertirlo. Entiendo, sí. O sea que, bueno, por ejemplo, este proyecto de que revisaría situaciones de violencia, para disminuir situaciones de violencia institucional, usted corríjame porque por ello lo ese estoy sí diciendo permite, mal. entre otras cosas, que la gente pueda filmar, que eso pueda servir como prueba para evitar los abusos de la policía o de las fuerzas policiales. Tiene un montón de variantes en ese sentido. Sí. Y esto es lo que dice Centurión Sí. también, incluir un protocolo de acción Claro. para cada una de las fuerzas en situaciones que muchísimas veces terminan en episodios de violencia institucional. Mi opinión, ¿no? Está muy bien el tema de impedir la violencia institucional, pero yo le digo a la política, desde los últimos 40 años, lo que han generado es una sociedad violenta. Y obviamente las sociedades violentas tienen instituciones violentas. Entonces se pacifica la sociedad a través del cumplimiento de la ley y a través del modelo ejemplar punitivo hacia los que no la cumplen, premiando a los que la cumplen y sancionando a los que no la cumplen. Eso lo que va a traer es menos violencia social y va a traer con el tiempo menos violencia institucional. Mientras tanto, ¿qué hace la hipocresía? Le sigue cargando las tintas al policía. Mal entrenado, mal equipado, mal motivado, mal conducido por la política. Entonces lo que digo es, entendamos el problema con un todo, abandonemos la hipocresía y vayamos a las soluciones de fondo. Y Pará, también pienso, sí. perdón, Leo, te No, interrumpí. pero- Perdón, no, dale vos. dale. No, que cuánto puede llevar un proceso como ese, digo, en Argentina, porque no es de un día para el otro. Claro, también. Ninguna patología social se cura de un día para el otro. Es Pero- imposible. A ver, la Argentina, perdón, te doy mi opinión, digamos, Sí, ¿no? sí. Sí. La política argentina ha generado un modelo ilusorio de escape para arriba, ¿no? Creemos que con hacer una ley solucionamos la Argentina. Y la Argentina está plagado de leyes que el Estado no puede hacer cumplir porque ha sido fallido en su situación de hacer cumplir la ley. Entonces, un problema social que tiene que ver con un tema cultural, un cambio cultural, una educación en los chicos, llevar esos temas de la violencia a la educación de los niños y a la educación de los adultos, no se puede modificar con una ley que criminalice al policía y a la institución. Hace 40 años que criminalizamos a las instituciones y la Argentina está cada vez peor. Y yo me pregunto en Mi este opinión, sentido. humilde. Sí, no, es que es lo que nos interesa. De hecho, por eso es interesante escuchar, digamos, cuál es su mirada sobre los distintos temas cotidianos. ¿Cuál es el rol que debe cumplir en este sentido los medios?
¿no? Pues estamos hablando de generaciones, según sus palabras, de sociedades violentas. Allí me imagino que debe tener una mirada específica sobre el trabajo de los medios de comunicación y cómo, no sé, de pronto a fuerza de repetición o de insistencia sobre algunos episodios, tal vez, no sé cuál es su mirada, se pueden reproducir, ¿no? Estos sistemas de pensamiento de amplificar la violencia al reproducirla. Mire, mi visión sobre los medios de comunicación en la Argentina es que han sido, en lugar de ser elementos críticos, de ser el quinto poder, que es un poder de control sobre la situación de la política, sobre las instituciones políticas, han sido voceros de la política a través de la pauta en los últimos 30 años. Hoy los medios de comunicación son voceros de la política. Mire cualquier noticiero de la tarde y lo que va a reproducir un noticiero de la tarde es la escena más violenta, la escena más sádica, la escena más cruel de lo que haya podido pasar durante el día y amplificar en términos violentos cualquier suceso que ocurra en la calle. Entonces, esta sociedad violenta también tiene un relato en la formación de la opinión de los ciudadanos que tiene que ver con los medios de comunicación, que son, vuelvo a repetir, las líneas editoriales no tienen líneas editoriales propias, sino que son voceros de la política. Analicen en la Argentina los 8 o 9 canales que tiene la Argentina de noticias las 24 horas. Más de la mitad de esos canales tienen orígenes en sus compras en dineros que vienen del sistema político. Con lo cual, digo, me parece que en Argentina tenemos que dar de nuevo y revisar muchísimas cosas. Gómez Centurión, para llevarlo a un tema quizás más económico, para saber su postura, que también tuvo mucho debate esta semana con posiciones de los máximos referentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que es el tema de Internet como servicio público, que quizás es algo que también pase por aquí por el Congreso. Ya hay algunos legisladores del oficialismo que han anticipado que van a presentar proyectos. ¿Qué piensa usted sobre declarar como servicio público a Internet? Claro, eso, el modelo de los funcionarios y el modelo de gestión política que hoy vemos desarrollarse en el gobierno y en la oposición, el norte de ese modelo es China. Adorarían que la Argentina empiece a implementar un sistema como un sistema chino, donde el WhatsApp es una empresa estatal y es del Estado y es controlable, y el Internet sea un servicio público, estatal, controlable. Ese es el modelo que tienen los políticos en la cabeza, porque tienen como vista el modelo chino como un modelo exitoso, y de a poco nos van a ir llegando. Yo me voy a oponer absolutamente a todo ese tipo de iniciativas. Me parece que hay que desarrollar el estímulo en la sociedad para que cada vez haya mayor diversidad e inversión en materia de comunicaciones, protegiendo la libertad de las personas, protegiendo a los individuos de la intromisión del Estado en su vida cotidiana. Y sobre eso que dice mi compañero, amplío la pregunta consultándole sobre el costo que hoy por hoy tienen los servicios públicos. Esto también es algo que se ha debatido aquí en el Congreso, pero que de pronto ha quedado muy expuesto cuando las zonas más frías de nuestro país han requerido una ley específica que les permita descuentos que van hasta el 50% en las tarifas, en las boletas. Algunos nos han mostrado a nosotros frente a cámara facturas siderales. Hoy por hoy una familia de clase media, usted lo debe saber, porque aparte recorre el conurbano bonaerense, tiene que elegir entre pagar los servicios públicos, tener un par de alimentos en la heladera, pagar el alquiler. O sea, son servicios públicos, pero se han convertido en servicios impagables para muchos. Sí. Y además, la mitad del costo son impuestos. Esto es lo que no te dicen. Cuando vos analizás la boleta de luz, la boleta de gas, la boleta de cualquier servicio público, la mitad de ese costo son impuestos. Impuestos, por ejemplo, un proporcional de impuestos para promoción de la provincia de Santa Cruz. Mirá la factura, el 50% son impuestos. Entonces, el Estado por un lado te mete el tarifazo y por otro lado te mete el impuestazo. Entonces me parece que es de un nivel de hipocresía fenomenal. Bien. Le agradecemos mucho su tiempo, que se haya hecho una pausa para hablar con la pantalla de TV. Obviamente está invitado todas las veces que quiera, porque es un placer poder charlar con todos. Nosotros hemos hablado con todos y es nuestra intención esto, que ustedes puedan contar sus propuestas a través de una pantalla que llega a todos los argentinos. No, yo les agradezco porque realmente
Ustedes hacen un muy buen trabajo. Creo que la política se debe hacer con candidatos o precandidatos que se paren en un lugar específico y le digan a la población exactamente qué piensan sobre determinados temas y no sigan una corriente de lo políticamente correcto, mientan y después hagan otra cosa. Así que yo les agradezco muchísimo. Maya. Bueno, Meli, no hay por qué. Quiero agradecerle también a Gómez Centurión por haber estado hoy con nosotros. A mí me quedó, solo si me permitís, Sí, claro, una duda en cuestión para poder preguntarle al precandidato, que es la siguiente. Recién en la entrevista hablaban de su diferencial Conjuntos por el Cambio, donde usted fue solamente un funcionario, no un candidato de este partido. Quería preguntarle entonces cuál es el diferencial que propone con el Frente No respecto a Juntos por el Cambio. Para nosotros, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio son dos caras de la misma moneda. Una cara dura, una cara blanda, un socialismo duro, un socialismo blando, pero que tienen la misma agenda. ¿Cuál es esa agenda? Que la Argentina debe vivir con la renta de la soja. El Estado debe capturar la renta de la soja y distribuirla a través de planes. Nosotros lo que decimos que en esa agenda, que es una agenda que está alineada además con la Agenda 2030, en esa agenda es la agenda del fracaso de la Argentina. Hoy el mundo le propone a Argentina un sinnúmero de países donde se puede desarrollar una relación bilateral en términos de intercambio que le permitirían a la Argentina exportar 3 veces más que lo que exporta y con ese excedente generar un modelo de producción y de trabajo. Este es nuestro planteo. Gracias, May. Muchas gracias. Gracias, Maya. Gracias también a Gómez No hay por qué, Centurión. Meli, seguimos recorriendo. Dale, gracias a Sergio también, el camarógrafo, por permitirnos hablar con ustedes. Muchas gracias. En un rato seguramente volvemos con vos, ahí de la provincia de San Justo. Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires.